Hoy estamos concluyendo la serie El Camino a la Cruz y vamos a concluir precisamente con la resurrección, que es el clímax de la salvación para los cristianos, para un cristiano, para alguien que ha puesto su fe en Cristo. Jesucristo resucitó. Dice Juan capítulo 20 del 1 al 9, dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, en este caso a Juan, a quien Jesús amaba, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más a prisa que Pedro, chistoso, estaba más jovencito en ese momento Juan, dice que llegó primero al sepulcro, inclinándose se asomó y vio ahí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro y vio ahí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús. Aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Amén. Creyó. En ese momento el discípulo Juan creyó. Y hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús había de resucitar. Gracias, hermanos. Ninguna otra fe, doctrina, religión, creencia, como quieran llamarle, solo la fe cristiana nos enseña que Jesús, que el hombre, que el Mesías Salvador tuvo que morir, que Dios se hizo carne, que el Verbo se hizo carne y que fue a morir por nuestros pecados. El hombre estaba condenado bajo los pecados. Desde el huerto del Edén, el hombre había sido condenado, estaba condenado a la muerte. No había forma. Bajo la ley, Dios instituyó que se cubrieran los pecados, pero todo basado siempre en la fe de que un día iba a venir el Mesías Salvador a rescatar. Por eso los primeros que resucitaron cuando Cristo resucitó, pues fueron los santos del Antiguo Testamento, porque ellos habían puesto su fe en que un día iba a venir el Mesías. Y mientras tanto, pues tenían la ley, tenían los sacrificios continuos ahí en el templo, los cuales cubrían, donde se presentaba el sumo sacerdote y cubría el pecado del pueblo. Una vez al año se presentaba, y esa era la Pascua. Mataban al sacrificio, hacían el sacrificio del cordero, que simbolizaba para el pueblo de Israel su salida de la esclavitud de Egipto. Para nosotros, el sacrificio del Cordero Jesucristo en la cruz simboliza que el Señor había quitado el pecado de nosotros. Éramos esclavos del pecado, pero el Señor nos vino a ser libres. Ese es otro de los beneficios. Hablando de los beneficios de la cruz, del camino a la cruz. Hoy estamos concluyendo el camino a la cruz. En este mes de marzo, duró hoy, estamos terminando marzo. Hemos recordado pues cómo Cristo caminó hacia la cruz. Hemos entendido, de acuerdo a la palabra de Dios, que el camino a la cruz no comenzó nada más cuando ahí en el huerto de Getsemaní, sino comenzó desde antes de la fundación del mundo. Un día antes, en la fundación del mundo, antes de la creación, sabiendo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que el hombre iba a caer, ellos se pusieron de acuerdo, sí iba a caer, pero yo quiero que tú vayas a salvar, a redimir las almas de los hombres, porque los voy a crear a mi imagen y a mi semejanza. Ahí comenzó, el camino a la cruz comenzó desde antes de que el mundo fuera fundado. Esto es bien importante
entenderlo. No comenzó con una idea de que Jesús fue al huerto de Getsemaní y ahí se encontró con que iba a ser injustamente condenado, que lo iban a avergonzar, lo iban a bofetear, le iban a arrancar la barba, le iban a poner una corona de espinas, le iban a arrancar la piel con ese látigo del dragón que le llamaba el látigo romano. Dicen que le dieron 120 latigazos, porque bajo la ley del pueblo de Israel solamente se les daba 39 latigazos, 40 menos 1, pero bajo la ley romana eran 120 latigazos terribles a aquellos que eran condenados a muerte por algún delito. Y a Jesús le dieron la condena de la muerte por decir que él era el Hijo de Dios, que él era el Mesías. Por eso en el Sanedrín los fariseos lo condenaron, porque él dijo: yo soy el Hijo del Dios viviente, el Mesías. Y eso no lo pudieron aceptar. El pueblo de Israel en ese momento no lo aceptó. Habrá un día, en el día de la angustia de Jacob, que el pueblo de Israel aceptará entonces finalmente a Jesús como su Salvador. Pero primero, lo siento, tendrán que ir al día de la angustia de Jacob. Será terrible, pero ahí hay bendición. Yo comparo lo que pasa en el mundo y lo que va a pasar en el mundo en estos días con lo que pasó ahí en el huerto de Getsemaní, con la muerte de nuestro Señor Jesús, que viene al mundo, viene un dolor terrible, vienen 7 años de tribulación, de gran tribulación, de dolor, de hambre, de sed, de calor, de persecución. Viene el anticristo, viene el gobierno del anticristo, viene maldad. Como Jesús dijo, serán tiempos como que la maldad del hombre se incrementará a todo. No hay tiempos similares a ese tiempo que viene, pero también viene Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y eso pasó ahí en la crucifixión. Ya los discípulos estaban desanimados, pensaron que todo había terminado, que había sido un buen deseo, que habían tenido un buen sueño, pensando que estaba el Mesías con ellos, pero que lo habían crucificado, que habían muerto. Como decía nuestro hermano pastor, el diablo pensaba, Satanás pensaba que había ganado, que el hecho de que lo habían matado, pues ya no iba a ser, no se había cumplido la palabra de Dios, pero Dios tenía otro plan. O sea, pensaban que, por eso cuando Jesús vino al pueblo de Israel, predicó a los israelitas para que fuera instituido el reino de Dios en la tierra. Pero como fue rechazado, entonces Dios tenía otro plan, que iba a levantar una iglesia. Y esa iglesia, pues hemos durado 2000 años, amén. Aquí estamos, pero ya Cristo viene. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ese es lo hermoso de la resurrección de Cristo. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos hablan de la muerte, de la vida, de la muerte y en especial de su resurrección. Y los 4 concuerdan en el hecho de que Cristo resucitó. Amén. Los 4 testimonios, ninguno se contradice, todos hablan de la resurrección de Cristo. Por eso la confianza de un cristiano es precisamente de que Cristo resucitó al tercer día. Amén. Como estaba escrito de él, cumplió Dios su palabra. Amén. Nadie ha sido como Jesús. Nadie había podido profetizar que un día iba a morir, cómo iba a morir, y mucho menos que iba a resucitar un tercer día. Nadie lo hizo, ninguna religión, ¿sí? Ni Buda, ni Mahoma, ni nada, ni ningún Dios nos habla de que haya venido, se haya hecho carne, haya muerto y haya resucitado. Eso es lo hermoso de la Escritura, del plan de Dios, del plan de salvación, del plan de redención de nuestro Dios, que murió para darnos vida y resucitó y nos resucita con él. Amén. Ya no resucitó, aunque algunos tendremos que ir a
a pasar por el proceso de la muerte del cuerpo algún día, si es que Cristo no ha venido antes, ¿sí? Pero la recompensa, la bendición está en que Cristo nos aseguró, nos garantizó que vamos a resucitar. Amén. Que tenemos vida eterna y la tenemos ya, y que hemos sido resucitados juntamente con Él. Amén. Y que estamos sentados en los lugares celestiales. Así dice la palabra de Dios. Entonces, ningún otro personaje en la historia de la humanidad profetizó su muerte, cómo moriría, cuándo resucitaría. Amén. Fue un hecho convincente. El Señor no escatimó en dejarnos todos los detalles de cómo iba a ser su muerte, pero sobre todo cómo iba a ser su resurrección. El Señor dejó testigos, además de sus apóstoles, a muchísima gente. Dice la Escritura que el Señor no dejó ni a uno, ni a dos, ni a cuatro, ni a 100 de testigos. Dice la Escritura que dejó a más de 500 que vieron a Jesucristo resucitar de entre los muertos. Testificaron acerca de su resurrección, como está escrito en 1 Corintios 15, 3 al 8. 1 Corintios 15 es el resumen del Evangelio, ahí un resumen del Evangelio del apóstol Pablo. Dice, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿eh? Conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se le apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, o sea, al mismo tiempo, de los cuales muchos viven aún y otros ya mueren. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Está escribiendo Pablo. O sea que el apóstol Pablo no fue testigo directo de la resurrección de Cristo, pero al apóstol Pablo se le apareció Cristo en el camino a Damasco, ¿sí? Y por eso dice, pues yo era un abortivo, un perseguidor de cristianos, mataba a cristianos, era muy religioso, judío, creía en el judaísmo, y todo lo que no fuera o no se le pareciera a la religión del judaísmo, entonces era pecado, y yo perseguía a todos ellos. Hasta que un día Jesús se le apareció en el camino a Damasco. ¿Y qué pasa después de 2000 años? Bueno, que Jesús continúa revelándose de muchas maneras. De muchas maneras se sigue revelando al hombre. Se revela a través de sueños, de visiones, de voces en nuestro interior, todos los testimonios que podemos escuchar. En nuestra alma Jesús se revela audiblemente, hasta audiblemente a veces Jesús, Dios tiene esa forma de hablarnos por medio de ángeles enviados. Dios nos habla, pero generalmente Dios nos habla por medio del Espíritu Santo y de su palabra. Amén. Así es como habla Dios en estos postreros días. Nos ha hablado por el Hijo, por medio de Jesús. A Jesús lo sepultaron en un sepulcro que era un sepulcro virgen. Dice la palabra que nunca había sido utilizado, que era propiedad de un miembro del Sanedrín. Generalmente todos los miembros del Sanedrín eran gente de mucho dinero, gente rica, ¿verdad? Parecido a cómo se maneja la religión, ¿verdad? Hasta nuestros días. Los que quieren manejar la religión pues son gente muy, muy rica, pero había sido tocado este hombre que dice la Escritura, José de Arimatea, que dio un lugar, pidió el cuerpo de Jesús y lo llevó a sepultar a esa cueva, a ese lugar. Pero ¿qué pasó?
que Jesús, cuando fueron a buscarlo, ya no estaba. El cuerpo ya no estaba. Al tercer día fueron a buscarlo, María Magdalena, la otra María, y ya no lo encontraron. No encontraron el cuerpo y saliendo se encontraron con Jesús mismo resucitado. Amén. Los historiadores dicen, los estudiosos dicen que el hecho mejor documentado en la historia es precisamente la resurrección de Cristo, de Jesucristo. Dios Padre tuvo mucho cuidado de que así fuera, ya que la doctrina cristiana de la resurrección es el fundamento doctrinal básico del Evangelio de Cristo. Si Cristo resucitó, amén, nosotros, ¿verdad? Nuestra fe no es vana, no es vanidad, es verdad. No estamos creyendo en una religión, no estamos creyendo en dogmas religiosos, estamos creyendo en una resurrección que está debidamente fundamentada. Dice 1 Corintios 15, 14, 17. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, pues tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estamos en nuestros pecados. O sea, si Cristo no resucitó, quiere decir que Cristo murió, pero no hubo redención. La redención, ¿cuándo se da? Bueno, en la muerte de Cristo, pero en su resurrección. O sea, nuestros pecados fueron perdonados en la cruz por medio de su sangre, pero confirmados por medio de la resurrección de Cristo. Amén. Porque si no, estaríamos en nuestros pecados. Si no hubiera sido un buen, un bonito, un bonito cuento, ¿verdad? Que Jesús vino a darnos el cuento de que Él nos iba a redimir en la cruz, que iba a pagar por nuestros pecados, que iba a resucitar al tercer día, que vendría en gloria. Estuvo 40 días con sus discípulos todavía antes de ascender al cielo. Amén. Terminando su proceso. Y ese que subió ahí al cielo, dijo, se les unieron ahí unos dos ángeles a los discípulos diciendo, bueno, Jesús que ven subir al cielo, así va a regresar. ¿Por qué? Porque iba a comenzar el tiempo de la iglesia, el periodo de la iglesia, 2000 años. Dios iba a levantar una iglesia, una congregación, la novia de Cristo. Para eso fueron 2 días, para Dios 2 días, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Amén. Por eso pasaron 2000 años. Estamos a punto de cumplirlos. Entonces Cristo ya viene. Amén. La iglesia fue levantada por Cristo, porque Dios quería, el Padre quería una novia para su Hijo. Y esa novia somos nosotros, la iglesia, los que hemos puesto en nuestra fe, los que creemos en su resurrección. Amén. Gloria a Dios. Por eso es tan importante la resurrección. Y con eso estamos así terminando el camino a la cruz de Jesús. Te repito, es como lo que está pasando en el mundo. Viene mucho dolor en el mundo, pero al final Cristo viene de vuelta. Amén. Amén. Sí, Señor. Y hay una promesa para los cristianos, para los que hemos puesto nuestra fe en Jesús, que Jesús nos va a librar de la ira que viene sobre el mundo, de los juicios que vienen en este mundo, por medio del evento del arrebatamiento. Amén. El Señor tiene y va a guardar a su iglesia, a su esposa. La va a cuidar, se la va a llevar antes del tiempo, antes de que vengan los juicios de Dios sobre este mundo, porque están a punto de comenzar esos juicios. Amén. Entonces, nuestra fe está en eso. Los muertos en Cristo resucitan primero, pero los que estemos con vida, dice, seremos arrebatados.
no tendremos que pasar por ese proceso triste de ir a tener que descender a 3 metros bajo tierra en un ataúd, ¿verdad? Ya con un cuerpo sin vida. Pero tenemos que entender que el alma, esa tiene vida es eterna, pero el alma, en el alma, nosotros decidimos dónde vamos a pasar esa eternidad. Si nos vamos con Cristo, si resucitamos con Cristo. Yo solo concluí, hay 2 tipos de resurrecciones. El profeta Daniel lo dijo, hay resurrecciones para salvación, para vida eterna, o hay resurrecciones para castigo eterno. 2 clases de resurrecciones que habrá. La primera resurrección tiene que ver con las resurrecciones que ahorita no tenemos el tiempo de hablar, de las 7 resurrecciones que aparecen ya en el Nuevo Testamento, en el libro del Apocalipsis. Pero habrá la última resurrección, dice la Escritura, que sería la 8ª, es la resurrección, la segunda de los que participan en la segunda muerte, y esa resurrección es para condenación. O sea, nadie se salva de que un día vaya a resucitar, pero tenemos que estar seguros que nuestra resurrección sea con Cristo. Y la salvación se acepta mientras estamos con Él. Hoy es el día de la resurrección. Por eso yo los invito a que concluyamos este camino a la cruz, recibiendo a Jesús como nuestro Salvador, creyendo en su resurrección, que no lo hagamos religiosamente, porque religiosamente mucha gente lo recuerda su resurrección una vez al año, ¿sí? Pero vas a la Semana Santa y a la gente se le olvida, ya se le olvidó de que Cristo resucitó. La resurrección de Cristo la tenemos que vivir todos los días. Dar gracias a Dios que Cristo resucitó. Él resucitó. Amén. Esa es la bendición tan grande que tenemos como cristianos, como creyentes en Cristo. Amén. Que Cristo resucitó. Esa es la base de nuestra fe, la base de la doctrina cristiana, del cristianismo. Amén. Gloria a Dios que Cristo ya resucitó. Él está a la diestra del Padre y Él va a regresar por su iglesia. Y un día, amén, un día los que murieron en Cristo van a resucitar y estaremos con el Señor por siempre. Amén. Entonces vamos a hacer una oración, a dar gracias a Dios por este camino a la cruz que ha sido hermoso. Hemos entendido por qué Cristo tuvo que ir a la cruz, cómo aceptó Jesús ese camino a la cruz, cómo fue en el huerto de Getsemaní. Él se preparó para esa muerte tan terrible que iba a sucederle, pero Él también vio la gloria, la bendición que traería su muerte, el derramamiento de su sangre, el nacimiento de su iglesia. Amén. Y por eso hoy estamos recordando, y lo hacemos no nomás hoy, sino todos los días de nuestra vida. Entonces vamos a hacer una oración y darle gracias al Señor porque Cristo ha resucitado de los muertos, como dice la palabra. Primicias de los que durmieron fue hecho. Oramos. Padre, queremos darte gracias por la bendición que nos das de poder ahora entender que tuviste que ir a la cruz para pagar por nuestros pecados. Tuviste que derramar tu sangre preciosa, santa, limpia, tú sin pecado, Señor. Aceptaste que hasta tu propio Padre en la cruz te diera la espalda, porque sobre ti estaba todo el pecado de la humanidad. Y el Padre, que es un Padre santo, tuvo que darte la espalda para que ese pecado fuera sobre ti, gloria a Dios, y por medio de Él fuésemos nosotros perdonados de nuestros pecados. Te
damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias que resucitaste al tercer día. Gracias que pronto vienes, que pronto regresas. Y gracias, Señor, queremos ser parte de la primera resurrección. Gracias, Señor. Gracias porque la primera resurrección la tendremos todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en ti, Señor Jesús. Te damos gracias. A ti sea la gloria. Gracias, Señor, porque la tumba está vacía. Gracias que te apareciste a más de 500. Gracias que conviviste con tus discípulos 40 días después de que resucitaste. Y gracias que quedaste y prometiste